Imagínense que se tiene la gráfica de una función en un cierto intervalo. Tomamos de aquí un valor de x, cualquiera, por ejemplo este, le llamamos x1. Su correspondiente valor de la función es f de x1. Ahora tomemos un valor de x a la derecha de este, el que sea, por ejemplo este. Le llamamos x2 a este valor. Calculamos el valor de la función para x2. Es f de x2. Es obvio que como x2 lo escogimos a la derecha de x1, x2 es mayor que x1. Lo que estamos observando aquí es que f de x2 es mayor que f de x1. Cuando esto se cumple, para cada pareja de valores de x que tomemos, siempre que x2 esté a la derecha de x1, que se tenga que f de x2 es mayor que f de x1, entonces se dice que la función f de x es creciente en el intervalo. O sea, de izquierda para derecha, va para arriba la gráfica de la función. Eso significa ser creciente. Ahora, imagínense que se tiene la gráfica de una cierta función en un intervalo. De tal forma que para cualquier valor de x que escogemos, al que llamemos x1, su correspondiente valor de la función sería f de x1. Y tomamos un valor de x a la derecha de x1, cualquiera, por ejemplo este. Le llamamos x2. Su correspondiente valor de la función sería f de x2. x2 está a la derecha de x1, o sea, x2 es mayor que x1. Pero acá, f de x2 es menor que f de x1. Si esto se tiene para cualquier pareja de valores de x que tomemos en el intervalo, o sea, que escojamos un valor de x y le llamemos x1, y luego escojamos un valor de x llamado x2 que esté a la derecha de x1, y el valor de la función sea menor para el valor de x2 que para el valor de x1. Si esto se tiene, entonces se dice que la función es decreciente en el intervalo. Cuando una función es creciente en un intervalo, o bien es decreciente en el intervalo, entonces se dice que es monótona en el intervalo.
Ahora bien, para una función creciente como esta, para cualquier valor de x que tomemos en el intervalo, si localizamos su punto en la gráfica de la función y trazamos una recta tangente en ese punto, por ejemplo esta recta tangente al avanzar de izquierda a derecha va para arriba. Para cualquier valor de x del intervalo. Como va para arriba, tiene una pendiente positiva. O sea que la derivada para cualquier valor de x del intervalo es positiva, porque la derivada es la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función. La derivada es positiva, entonces f' de x es mayor que 0 para cualquier valor de x del intervalo en una función creciente. Y en una función decreciente, para cualquier valor de x del intervalo, si trazamos una recta tangente en uno de sus puntos, en cualquiera de ellos, la recta tangente va hacia abajo. Al avanzar de izquierda a derecha, va hacia abajo. Y una recta que va hacia abajo tiene pendiente negativa. O sea que la derivada sería menor que 0, negativa pues, para cualquier valor de x del intervalo en el que una función es decreciente. Esto de que la derivada es positiva para una función creciente y es negativa para una función decreciente, vamos a emplearlo como criterio para determinar si una función es creciente o decreciente en un intervalo. Pero esto será válido nada más para funciones continuas. Entonces, si tenemos una función que es continua en un intervalo cerrado de a b, y derivable para todo valor de x del intervalo abierto de a a b, si la derivada es mayor que 0, o sea positiva, en toda x del intervalo abierto de a a b, entonces la función f es creciente en el intervalo cerrado de a a b.
Pero si la derivada es menor que 0, o sea negativa, en toda x del intervalo abierto de a a b, entonces la función f es decreciente en el intervalo cerrado de a a b. Es obvio que aquí falta el caso en el que la derivada sea 0 en el intervalo abierto de a a b. Si es 0 la derivada, entonces la función no es creciente ni decreciente. Se trata de una función constante. Es un caso trivial, así que no lo vamos a poner aquí. Tenemos ahora lo siguiente. Imagínense que esta es la gráfica de una cierta función que es continua en el intervalo cerrado de a a b. Podemos decir que la función crece, es creciente hasta aquí. Ese punto, imaginemos que tiene un valor de x de c1. Desde aquí hasta este punto es decreciente. Este punto tiene un valor de x de c2. Luego es creciente desde aquí hasta aquí. Este punto tiene un valor de x de c3. Vuelve a ser decreciente hasta aquí. Este punto tiene un valor de x de c4. Luego es creciente hasta este punto, que tiene un valor de x de b. ¿Qué pasa en este punto? ¿Cómo es la recta tangente a la gráfica de la función para este punto? Es obvio que la recta tangente es horizontal. Entonces aquí la derivada, o sea, la derivada en C1 es 0. Para ese punto. Aquí también la recta tangente sería horizontal y la derivada en C2 es 0, porque se tiene una recta tangente horizontal. Para este punto, como ahí se tiene un pico en la gráfica de la función, la derivada no existe y para este punto tampoco. Podemos decir que f' de C3 no existe. Y también acá, aquí sería f' de C4. O sea que en los puntos donde la gráfica pasa de creciente a decreciente o de decreciente a creciente, se tiene que la derivada es 0 o no existe para esos valores de x, para los valores de x de esos puntos. Entonces en el intervalo de a a c1, en el intervalo cerrado de a a c1, la función es creciente. Aquí es
creciente en el intervalo cerrado de A a C1. Aquí es decreciente en el intervalo cerrado de C1 a C2. Aquí es creciente en el intervalo cerrado de C2 a C3. Aquí es decreciente en el intervalo cerrado de C3 a C4. Acá es creciente en el intervalo cerrado de C4 a B. Digamos que la función es creciente por partes. En una parte es creciente, acá también y acá también. Y es decreciente en otras partes. Ahora tenemos esta situación. Observe. No podemos decir que esta función sea creciente en el intervalo desde A hasta B, porque para que lo fuera tendría que ir subiendo en todo el intervalo. Y aquí no continúa subiendo, sino que toma valores acá, abajo. Pero sí podemos decir que es creciente en el intervalo desde A hasta C. Es creciente en este intervalo, en el intervalo cerrado desde A hasta C. Ahí es creciente. Aquí también es creciente. Sería en el intervalo abierto de C a B. En los dos intervalos la función es creciente, pero no es creciente en el intervalo desde A hasta B. Digamos que es creciente por trozos. Esta función no es continua en C.
Tenemos ahí otro caso. Esta función no es continua en C. Y en A y en B se tienen asíntotas verticales. O sea, la gráfica de la función se va acercando más y más a estas líneas verticales. Aquí la gráfica se va acercando a la línea vertical x igual a A por la derecha, y acá la gráfica se va acercando a la línea vertical x igual a B por la izquierda. Podemos decir que esta función es decreciente en el intervalo de A a C. Sería así: A, C. Aquí está incluido C y acá no está incluido A. Y aquí es creciente. Es creciente en el intervalo de C a B, sin incluir C y sin incluir B.